Los océanos han sido testigos de historias que desafían la razón. Barcos que desaparecen sin dejar rastro, tripulaciones que enloquecen en alta mar y relatos de entidades que acechan desde las profundidades. Pero hay una historia, una que ha sido silenciada por siglos. Un viaje condenado desde el inicio, una embarcación que nunca debió zarpar y un destino peor que la muerte. El Santa Margarita, un majestuoso galeón español, se preparaba para zarpar desde La Habana en el año 1694. Su destino, España, transportando un cargamento invaluable de oro, esmeraldas y reliquias incautadas del Nuevo Mundo. Pero no solo llevaba riquezas. En sus bodegas, escondido bajo la vigilancia de un fraile silencioso, había un objeto prohibido, un antiguo ídolo de jade, encontrado en lo profundo de un templo indígena abandonado. Los nativos lo llamaban el corazón de Yauqui, una reliquia que, según las leyendas, albergaba la esencia de un dios olvidado. El capitán Domingo de Orellana, un veterano curtido por el mar y el combate, ignoró las advertencias de los lugareños. No le interesaban las supersticiones. Pero la tripulación murmuraba, hablaban de maldiciones, de barcos enteros tragados por el océano tras profanar los dominios de los dioses. Y entonces, la primera señal apareció antes de zarpar. 2 marineros encargados de cargar el ídolo fueron encontrados muertos en la bodega. Sus rostros congelados en una expresión de horror absoluto. No había heridas, ni señales de violencia, solo ojos vacíos, como si algo les hubiera arrancado el alma. El Santa Margarita partió al amanecer. La tripulación, aunque temerosa, obedecía las órdenes del capitán. Pero algo se sentía mal. Las noches eran demasiado silenciosas. Las velas se hinchaban con vientos que nadie sentía. Y los hombres comenzaban a cambiar. El primero fue el contramaestre Ramírez. Lo encontraron de pie en la cubierta, con la mirada fija en el horizonte, murmurando en un idioma desconocido. Cuando intentaron despertarlo, se arrojó por la borda sin un solo grito. Al día siguiente, el cocinero Juan Vega fue hallado dentro de la despensa, rascando la madera de las paredes con sus uñas hasta el hueso. Cuando lo interrogaron, solo repetía una frase una y otra vez. Ya nos vio, ya nos vio, ya nos vio. A medida que la embarcación avanzaba, el clima se volvía cada vez más extraño. El mar se oscureció, tomando un tono negro como el petróleo. No había oleaje, ni peces, como si algo gigantesco acechara debajo. Una noche, el vigía gritó desde la cofa del Palo Mayor. Señalaba el agua con terror absoluto. Los hombres corrieron a mirar, y lo vieron. Bajo el Santa Margarita, se movía una sombra colosal, imposible de medir. No tenía una forma definida, pero dentro de su negrura destellaban cientos de ojos. El fraile, quien hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente habló. No es un pez. No es un demonio. Es algo más antiguo que la humanidad, y está hambriento. Las noches se volvieron insoportables. Algo golpeaba el casco del barco desde abajo. Se escuchaban susurros, voces que llamaban a los marineros por sus nombres. Y entonces, la cosa subió a bordo. El marinero Martín Olivares fue el primero en desaparecer. Su grito despertó a toda la tripulación, pero cuando llegaron a su camarote, solo encontraron marcas viscosas en el suelo, y el techo abierto de par en par, como si algo lo hubiera arrancado. El capitán ordenó lanzar el ídolo al mar, convencido de que esa reliquia maldita había despertado a la criatura. Pero el fraile se interpuso. No servirá. Ya nos marcó. Ahora solo hay 2 opciones, rendirnos o pelear. La tormenta llegó. No una tormenta normal,
sino una furia descomunal que parecía nacida del abismo mismo. Las olas se alzaban como montañas, y entre la espuma, los ojos de la criatura brillaban como antorchas malditas. Los marineros pelearon como demonios. Disparaban mosquetes, cortaban con espadas, pero nada podía herirlo. Una a una, las garras invisibles de la bestia arrastraban a los hombres al agua. El Santa Margarita se partió en dos. Mientras la embarcación se hundía, el fraile se aferró al ídolo y susurró un último rezo en un idioma olvidado, y entonces, la cosa desapareció. Las aguas se calmaron. El viento cesó. Todo se sumió en un silencio absoluto. Cuando los rescatistas encontraron los restos del barco días después, no había ni un solo sobreviviente. Solo hallaron flotando en el agua, un ídolo de jade con una grieta fresca en su superficie. Hasta hoy, los restos del Santa Margarita nunca han sido hallados. Pero algunos pescadores aseguran que, en noches sin luna, pueden verse luces bajo el agua y escuchar voces que llaman por su nombre. Tal vez el ídolo fue destruido, o tal vez, la bestia simplemente está esperando su próxima víctima. ¿Qué crees que ocurrió realmente con el Santa Margarita? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a Historias sin Límites, porque hay secretos en el mar que es mejor no despertar.